las patologías a nivel renal. Entonces empezamos a hablar de las malformaciones congénitas a nivel renal. El sistema urinario, ¿cómo se forma el sistema urinario? También se forma en la cuarta semana de gestación y se forma, digamos, como en el mismo momento en que se está formando el sistema digestivo. El sistema urinario se va a formar también a partir del endoblasto. Sistema digestivo, endoblasto, sistema urinario, endoblasto. Cuando se está formando ese sistema digestivo del endoblasto, hay una parte de esas células endoblásticas que se desprenden, por así decirlo, y me van a formar una masa de células, algo muy parecido como sucedió acá arriba en el mesoblasto para la parte del corazón. Me forman una zona, una masa de células que se va a llamar en ese momento área nefrógena. Área nefrógena. A partir de ahí se va a formar todo lo que es el sistema urinario y el sistema reproductor. Derivan de esa misma zona. Están íntimamente ligados. Están íntimamente ligados esa formación. Se distinguen, ahí cuando se está formando inicialmente, se distinguen dos áreas muy importantes de esa área nefrógena, ¿sí? Uno que va a ser la parte del sistema secretor y otra que va a ser la parte del sistema excretor, ¿verdad? Cuando se está formando la parte del sistema secretor, se forman tres elementos, por así decirlo. Se forman tres elementos. El primero que se forma es transitorio. A partir de él no se va a formar nada, simplemente que se forma es para darle pie a que se forme la segunda estructura, ¿sí? Y tan pronto se empieza a formar la segunda estructura, desaparece, ¿sí? Desaparece y ya se empiezan a formar los otros dos elementos. A partir de esos otros dos elementos se va a formar lo que es, por una parte, el riñón y por la otra parte, todo el sistema de la nefrona, el ureter, la uretra, la vejiga, ¿cierto? Y en el otro lado se forma un sistema que se llama el sistema de Müller y el de Bowman, que a partir de ello se va a formar la parte de reproductor masculino y reproductor femenino. Cuando se están formando, estas células son indiferenciadas, ¿sí? No se sabe de estas células del endoblasto, no se sabe cuáles van a formar riñón, o sea, cuáles van a formar vía urinaria y cuáles van a formar el aparato reproductiva, la parte reproductiva, no se sabe, sino que sobre esas células se va a actuar diferentes proteínas y cada una de esas proteínas le va a decir a esas células, bueno, ustedes se van a convertir en riñón, ustedes se van a convertir en nefronas, ustedes se van a convertir en ureter, ustedes se van a convertir en testículos, ustedes se van a convertir en ovarios, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Por eso es que, si ustedes se acuerdan en Morfo, yo les decía que hay los genitales, tanto en hombres como en mujeres, genitales internos y genitales externos. Que la manera para diferenciarlo era que los genitales internos tenían ¿qué? Para diferenciarlo del externo, peritoneo. ¿Por qué? Porque inicialmente en hombres los testículos se forman en abdomen, en mujeres los ovarios se forman en abdomen. Cuando ya están formados, ¿sí?
empiezan a descender y en la medida que van descendiendo van arrastrando ese peritoneo, ¿verdad? Entonces, dentro de ese proceso que principalmente las malformaciones congénitas a nivel urinario principalmente se deben a defectos en la expresión de proteínas o defectos en la expresión de genes, ¿sí? Aparecen las diferentes alteraciones, en este caso a nivel renal, ¿sí? Entonces tenemos la agenesia renal, asingenesia formación. Entonces es una patología en donde no hay formación de los riñones. Ahora, esto puede ser unilateral o esto puede ser bilateral. Imagínense ustedes, estamos hablando de congénita, imagínense ustedes un niño sin riñón. ¿Sí? O sea, ya ese niño viene confinado a una serie de cuidados, por así decirlo, y de condiciones dietarias de por vida, ¿sí? De por vida. ¿Profe, eso aplica cuando nacen con uno solo? Con agenesia unilateral. Y ahora imagínense ustedes un niño con agenesia bilateral, ya es un niño que le toca es diálisis inmediatamente, ¿cierto? O sea, obviamente la agenesia unilateral es de mejor pronóstico que la agenesia bilateral. La agenesia bilateral, como les acabo de decir, ese niño ya está confinado de por vida, entre comillas, a diálisis. Ahora, pregunto, ¿cómo creen ustedes que sea la calidad de vida de ese niño? ¿Cómo? ¿Cómo? Que lo feo es que sufren infecciones urinarias constantes. Sí, infecciones urinarias constantes, pero pregunto, ¿ustedes qué han escuchado por lo menos en pacientes adultos que son sometidas a diálisis? La sobrevida del paciente es baja. Estos niños no duran, máximo, por ahí duran 5 años, estos niños. Porque es diálisis permanente, o sea, esos niños hay que estarlos dializando al principio por lo menos una vez al mes. Y eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues al principio están con leche materna y toda esa cuestión, entonces ese consumo de la leche materna como que hace que la diálisis, o sea, no hayan tantas toxinas, porque todavía no estamos con una dieta complementaria, que comiendo arroz, que comiendo papa, carne, bueno, en fin, ese tipo de cosas. Pero imagínense ustedes la leche, toda la cantidad de proteínas que tiene, ¿sí? La leche materna tiene muchas proteínas. ¿Y qué es lo primero que uno le quita a una persona cuando sufre el riñón? ¿Qué es lo primero que le quita a uno? Las proteínas. Que en este niño todavía no come carne, que es la proteína más difícil para el riñón metabolizar. Él no come carne de res todavía, ¿sí? Y no la va a probar nunca. Porque va a ser una proteína aquí, le queda completamente vetada esa proteína, ¿sí? Pero sí tiene que tomar leche. Que esas proteínas que está consumiendo en la leche no son tan perjudiciales pues para el riñón, pero todos tienen un porcentaje digamos como le cuesta un poquitico de dificultad al riñón para metabolizarla. Entonces esos niños, como les digo, se les hace diálisis, bueno, no sé, todo depende de las pruebas de funcionamiento renal con el que nazca el bebé, que hay que hacerle funcionamiento renal y toda esa cuestión, ¿sí? Entonces, pues eso, obviamente es una patología de mal pronóstico. En la agenesia unilateral, pues es poco común, ¿cierto? Y como ya les decía, en la agenesia, cualquiera de los dos tipos de agenesia que tenga el paciente, en la agenesia el trastorno es que no se expresó una proteína que se llama la XRY4, que es la que, primero que todo, es la que le va a decir a esas células endoblásticas, ustedes se van a convertir en riñón. Entonces no apareció esa proteína, entonces estas células se van a convertir en otra cosa. Es una falla en los cromosomas.
Es una falla cromosómica, sí. ¿Verdad? Muy bien. Estos niños, como les decía, bueno, los de agenesia unilateral tienen un riñón que al principio está funcionando, pues al principio no, y se puede durar toda la vida funcionando bien ese riñón. Todo depende de qué, de los cuidados que tengamos con ese riñón. Esos son los denominados, no sé si ustedes han escuchado, son los denominados órganos oro. O sea, hay que cuidarlo. Uno tiene uno tiene un anillo, un arete, una cadena, una pulsera de oro, uno la cuida, se la quita, la guarda bien y todo. Aquí también toca cuidarle mucho ese riñón a ese niño o ese órgano, en este caso pues un riñón. ¿Para qué? Pues para evitar que ese órgano entre en falla renal y de esa manera mejorarle la calidad de vida al paciente, ¿cierto? Profe, señor, cuando esa agenesia bilateral ¿no sería incompatible con la vida de ese niño? Toca dializarlo. Toca dializarlo. El niño queda con diálisis de por vida. ¿Hasta cuándo? Es una patología de mal pronóstico. Por mucho duran hasta los 5 años. Por mucho duran esos niños hasta los 5 años. Señor. ¿La madre lo puede abortar en dado caso? ¿Cómo? ¿La madre lo puede abortar? No. No se puede. No, porque no es una o sea, de poder se puede. El problema es que no sería un aborto legal. Porque lo que me acaban de preguntar, ¿cuáles son las 3 causales para aborto legal? Cuando el niño viene con una malformación incompatible con la vida. Esto es compatible con la vida. ¿Sí? Pero no va a tener una calidad de vida adecuada. ¿Sí? La otra es que producto una violación y la otra es cuando la vida de la madre está en peligro. Ahora, esta salvedad que su merced nos trae a colación no es 100% tácita. No, qué pena, pero no es incompatible con la vida. Téngase chinito, no. Existen algunas patologías en donde cuando se diagnostica, los padres pueden solicitar el aborto legal, el aborto terapéutico. ¿Cuál? Por ejemplo, se ha pedido, más no se ha concedido en algunos casos que yo he leído, se ha pedido en los niños con Down. En los niños con Down, entonces algunos casos piden el aborto terapéutico. ¿Qué otros casos he leído yo? Por ejemplo, los niños que vienen con tetralogía de Fallot, que ya nosotros nos acordamos por allá en el corazón la tetralogía de Fallot. Esta podría ser también una que soliciten los papás. Ahora, todo depende de, digamos, el soporte o el sostén que den los médicos para que de pronto el comité médico y el comité de ética médica autorice el aborto. O sea, no es, ¿qué quiero decirles con esto? Que en el evento que los papás soliciten no es algo ya, no, qué pena, de entrada no les van a decir qué pena, no, porque no es incompatible, o mejor dicho, la patología que el niño tiene sí es compatible con la vida, no es una causal, digamos, tácita, ¿verdad? Se tendría que estudiar, ¿sí, señora? ¿Cómo se dan de cuenta cuando el feto tiene eso? Agenesia. Acuérdense en la ecografía, ¿no? En la eco se puede, ya en la ecografía, especialmente en las últimas ecografías que se le hacen a la mamita, se puede evidenciar ya la agenesia. Digamos que se puede observar desde la primera ecografía que se hace, en teoría, se hace en el primer trimestre. Acuérdense que, digamos que no legalmente, sino clínicamente, como mínimo, a una mujer embarazada se le tienen que hacer 3 ecografías, primer trimestre, segundo trimestre y tercer trimestre. Que si ya la mamá tiene alguna otra condición y hay que hacerle otras ecografías, digamos con una periodicidad más corta, entonces se puede, pero como mínimo se le tiene que hacer en cada trimestre una ecografía. Entonces están haciendo la semana 13 una que es mujer. Sí. Entonces ahí ya se pueden diagnosticar. En la semana 13, que es terminando el primer trimestre del embarazo, en la semana 13 ya terminó el embarazo se divide en 2 fases, el periodo de organogénesis,
¿sí? Que es la formación de los órganos y el periodo de desarrollo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se forman los órganos? Hasta la semana 12. Hasta la semana 12. ¿Se acuerdan por ahí cuando vimos gastrosquisis? Cuando se cerraba la hernia fisiológica, semana 12. Ya a partir de la semana 13, órgano que no se formó en ese niño ya no se va a formar. ¿Sí? En términos generales, estoy hablando en términos generales. ¿Por qué? Porque hay otras patologías, hay otras patologías congénitas que antes de la semana 12, si ya por ejemplo, si en un niño en la semana, en la semana que sea bien, en la semana 8, en la semana 7 se comienzan a formar las extremidades, que se forma lo que es la paleta. Si ese niño en la semana 8 no hay desarrollo ya del esbozo de la paleta, ya ese bracito no se le forma o esa piernita no se le forma. ¿Sí? Si en la semana 10, que ya debe tener todos los deditos y todo eso, en la semana 10 no se le formó un dedito o no se le formaron los deditos, ya no se van a formar esos deditos. Entonces por eso se da un lapso de tiempo. ¿Por qué? Porque el último órgano no que termina de formarse, sino que desaparece la hernia fisiológica en la semana 12. En la semana 12 con lo del cierre de la hernia fisiológica, ¿sí? Por ejemplo, más corto, la anencefalia. Nosotros no hemos visto nervioso, ¿no? En la semana 4 comienza a formarse el sistema nervioso, ¿sí? Finalizando la semana 3, comenzando la semana 4. Rapidito les digo, se comienzan a formar las vesículas nerviosas primarias en la semana 4, ¿sí? Si esas vesículas nerviosas primarias no se formaron en la semana 4, es decir, llegó la semana 5 y todavía no se han formado las vesículas nerviosas primarias, viene el niño con una enfermedad que se llama anencefalia, se la vamos a ver dentro de poco. Anencefalia, no se le forma el cerebro, ¿no? Esa sí es incompatible con la vida, ¿sí? Esa sí es incompatible con la vida. El niño nace sin esto, de arriba. Nace con la piel y una membranita, nada más. Pero adentro el cerebro es una masa amorfa, no tiene forma de cerebro, ni hemisferios cerebrales, ni nada. ¿Por qué? Porque no se desarrollaron las vesículas nerviosas secundarias. Si no se formaron las vesículas nerviosas secundarias, quiere decir que las primarias tampoco se formaron. Entonces, ese niño que en la semana 5 no tiene vesículas nerviosas secundarias, ya no se le van a formar esas vesículas nerviosas secundarias. Y por eso precozmente se le puede hacer el diagnóstico de anencefalia, ¿sí? Cuando de repente, por eso es tan importante, y yo se los he dicho muchas veces a ustedes, el embarazo se tiene que programar. ¿Por qué? Algo tan elemental. Yo sé que no lo saben, no lo hemos visto, no tienen por qué saberlo, pero ¿por qué creen ustedes que un niño puede nacer con anencefalia? Y es lo más tonto que hay en esta vida. ¿Por qué creen ustedes? A ver. No, una caída no. No es traumatológico, es deficiencia. ¿De qué? De hierro. Sí, claro, de hierro, ¿no? De potasio. Potasio no. ¿Y el calcio? ¿Cómo va a haber deficiencia del espermatozoide y se forma un bebé? Entonces, ¿quién lo fecundó? Salió mal, El estaba Espíritu averiado, Santo. Pero estaba averiado el espermatozoide, pero hubo espermatozoide. Ay, sacratísimo. ¿Sí lo que anda por andar con esas amistades que tiene? Lo que le dan a las embarazadas. Y es tan sencillo, tan que se partió. No me sabía con otro espermatozoide, hermano. No, calcio. De los abrazos. ¿Es alguna proteína? Creo que. También que no tiene ¿Es alas. alguna proteína?
No, Lo hicieron citar. es una vitamina, ¿cuál? ¿El fósforo? Te empiezan a hablar todo. A, B, C, D. A veces me Claro que sí, así con el abecedario. ¿Regular? Ah. ¿El del ácido fólico? Ácido fólico. ¿5? No, habla todo, ¿no? Profe, estamos respirando 5. Ácido fólico. Y mire que nosotros tenemos que tomar ácido fólico todos los días. Claro. Por eso es que a las mamitas durante el embarazo, apenas saben que están en embarazo, le mandan vitaminas. Porque no sabemos. Yo puedo ver acá a la señorita Flores bien. Bien, está bien. Yo no sé ella si tiene alguna deficiencia de vitaminas. O los niveles de una vitamina estén bajos. ¿Sí? Ácido fólico. Y bien caro que sí es ese ácido fólico, yo. Bien costoso. Por eso es que hay deficiencia de ácido fólico, porque esa vaina solamente los ministros lo pueden comprar. La lechuga. Lo verde. La lechuga. Principalmente la lechuga. El repollo. El brócoli. Y el cambio que hacen las gestantes del ácido fólico por la gestadina, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo? ¿Sí? Me daban de su Ahora, ácido fólico, listo. Y el problema es que ácido fólico y vienen con otra deficiencia. ¿Por qué? Porque si está bajo el ácido fólico, está bajo la ¿qué? Aquí. Ácido fólico, ¿con qué base están juntos? ¿Con quién? No, con el hierro. Con la B. Con la vitamina B. Y el problema es que la vitamina B es un complejo. B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12. O sea que si por lo general la paciente tiene deficiencia de vitamina B, también tiene deficiencia de ¿qué? O si tiene deficiencia de ácido fólico, tiene deficiencia de ¿qué? Vitamina B. A tragar lechuga. ¿Qué más barato? ¿Una caja, un frasco de complejo B o una lechuguita pequeña? No, ella un tarro. Mira algo tan elemental como repercute en una enfermedad incompatible con la vida. En mi vida solamente he visto una anencefalia y cuando eso yo era interno, y es duro. Cuando eso tampoco, pues todavía se creía que la tierra era plana. Pues obviamente no había tecnologías, ecografías no se enviaban constantemente, ¿sí? Las mujeres no eran conscientes de hacerse el control prenatal y fue sorpresa para todos en el parto, el nacimiento del niño con anencefalia. Y a mí nunca se me olvidará, hay cosas que lo marcan a uno desde el punto de vista, de pronto los que ya están trabajando en el área de la salud han recibido pacientes que lo marcan a uno la patología, ¿sí? Y si no, en algún momento lo van a hacer. Ese me marcó a mí porque, imagínate, yo de interno, apenas ni siquiera me había graduado de médico, estaba haciendo mi internado y entramos a esa cesárea porque el niño venía en podálica, o sea, de rechupete chinito, venía con las patitas, ¿sí? Y para cesárea. Y cuando nace el niño fue, wow, es que ni fotos había visto yo de anencefalia y para mí fue impresionante, fue impactante. Y bueno, el ginecólogo llegó y me dijo, me acuerdo tanto, que el ginecólogo me dijo, vea esto que serán las únicas veces que lo va a ver. Esto es una anencefalia y empezó a explicarme, la paciente estaba sedada, empezó a explicarme todo de la anencefalia y sí, mientras tanto cortaba cordón y toda esa cuestión. El niño no lloró ni nada y me lo entrega, ¿sí? Y yo... ¿Y ahora? ¿Ahora yo qué hago? ¿Ahora yo qué hago? En ese
esa época no había celulares, mamita. Eso fue en el año 93. Imagínense, a duras penas existían Cámara de las cámaras rollo. con una Con cosita rollo. cuadrada acá arriba que se llamaba flash. Ajá. Con el Sí. rollito y toda la vaina. Y uno abría así y metía una cosita que se llamaba rollo. Y no lo revelaba y todo. Y no podía entrar uno de esas cámaras a cirugía porque contaminaba. Y la última foto salía manchada. Y la última foto salía manchada. Sí. Sí. Pero sí, pues. Y yo recibí el bebé y yo, ¿qué hago con él? Dijo, llévelo allá. Y yo no, a las enfermeras, porque cuando uno nace niño, ¿no? Que las enfermeras no. Déjelo que se muera solo. Ush. Como si fuera un animal. Es que ¿qué se le puede hacer a ese niño? Nada. Muy Nada. fuerte. Pero siempre sensible. No. Solamente hay uno estadounidense que está vivo, pero él no tiene una encefalia completa. Tiene aquí la cabeza rendida. Se mueren como a las 2 horas. Ush. ¿Por qué se muere? ¿Por qué es incompatible con la vida? No, no tanto. Porque no puede pensar, no, eso no es incompatible con la vida. Ahora sí regalo 0,5. Porque no hay estímulo. Las neuronas. Que no se puede pensar. Casi. Es un ente. ¿Quién recibe la respuesta? Es un ente. Pues no hay Algo es incompatible. Esta ente es más inhumana. Sí, es un órgano principal, pero ¿qué hay en el cerebro que haga que el niño sea incompatible con la vida? No tiene material blanca. Tiene una materia gris, lo que pasa es que no se desarrolló. Por eso es una masa amorfa ahí adentro. Por eso no tiene. Botaron ese 0,5. ¿Qué hay en el bulbo? Ahora me dice fibra nerviosa. ¿Qué hay en el bulbo? En el bulbo raquídeo, y eso lo dije yo en Morphe. Los pares craneales. Sí, pero los pares craneales no permiten, o sea, no pasa nada con la... Sí, es correcto. Están los pares, en el tallo están los pares craneales, pero eso no es lo que hace la enfermedad que sea incompatible con la vida. Específicamente a nivel del bulbo, porque los pares craneales están, acuérdense, en el mesencéfalo, en la protuberancia y en el bulbo. Pero esto es específico en el bulbo raquídeo. ¿Qué es? La respiración. ¿Qué? La respiración. Los que mandan, los que se llaman Lo que regula sí, los impulsores de respiración. ¿Y qué más? los receptores de. No. Los ventrículos. Los Sí. sí. Están los centros reguladores de la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial. ¿Sí? Entonces, ese corazón, no hay quien lo controle, ni la respiración ni la tensión arterial de ese niño, no hay quien lo controle. Estando aquí adentro, porque está regulada la frecuencia cardíaca, todo eso porque por la mamá. Pero ya cuando el niño nace, que le toca defenderse su propio cuerpo al solito, no hay quien le mande, ahora sí, no sé, alguien que decía que los impulsos, no hay quien le regule esos en el sistema cardionector, no hay quien le regule esos impulsos en el sistema cardionector. Y entonces, ¿qué pasa? Que ese sistema cardionector comienza acelerado, luego bajo, acelerado, bajo, acelerado, bajo. En unas veces puede tener una frecuencia cardíaca de 200, en otras una frecuencia cardíaca de 20. Lo mismo la frecuencia respiratoria y la tensión también sube, baja, hasta que llega un momento en que ya se cansa, por así decirlo, y hacen un paro. O ya sea que se le subió esa frecuencia cardíaca, pues madre, a 300, por así decirlo. O sea, ya el corazón no se contrae, sino que haces esto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya no le da el corazón para contraerse bien en el proceso de sístole, diástole, ¿sí? Sino que imagínense ustedes cómo tiene que moverse el corazón para una frecuencia cardíaca de 180.
Traten de hacer 180 veces así rápido ustedes. No alcanzan. Entonces, ¿qué tiene que hacer eso? Pues no se contrae completo el corazón, ¿sí? Sino que hace medio el movimiento, ¿sí? Para poder aguantar. Ahora imagínense una frecuencia cardíaca por encima de 180, en 200. Entonces ya el corazón no se contrae y no se relaja, sino que tiembla. Y eso es lo que se llama fibrilación. Que cuando uno tiene un monitor, cuando ven un monitor, es cuando uno ve esto así. Ya no, el corazón no hace esto, sino esto. Porque aquí se está contrayendo completo, acá no. Esto es una fibrilación. Llega un momento en que ¿sí? Entonces por eso es que es incompatible con la vida. Porque no hay quien le esté mandando la orden al corazón de cada cuánto tiene que estar mandando ese nodo sinusal, los impulsos. No hay quien le mande al sistema respiratorio, ¿sí? La regulación para el intercambio de gases y la tensión arterial. Se disparan los quimiorreceptores, se disparan los varoreceptores, o sea, eso es un desorden impresionante hasta que se mueren, por mucho 2 horas. Hoy día, por eso, pues ya con la tecnología y toda esa cuestión, pues hoy día se puede diagnosticar muy precozmente la anencefalia, ¿sí? Y no solamente la anencefalia, sino otra vez vi otro niño que nació con un ventrículo único, o sea, un solo ventrículo. También es incompatible con la vida. Un solo ventrículo, o sea que allá adentro en ese solo ventrículo se mezclaba la sangre con altas concentraciones de oxígeno, con altas concentraciones de dióxido de carbono, o sea que por la sangre de ese niño, de ese bebé, duró como vivo una semana. Duró tanto por las arterias como por la vena, es una mezcla de sangre con oxígeno y sangre con dióxido de carbono. Ahí no se puede decir cuál va a predominar más que cuál, ¿sí? Dígame, ¿qué cuerpo puede sobrevivir así? A pesar de que ese niño sobrevivió una semana, ese niño sí sobrevivió una semanita, pero es incompatible. En mi época no había toda la tecnología, hoy todo eso se puede, digamos, diagnosticar muy rápidamente, y lo que yo les digo, uno puede ver al hombre, uno puede ver a la pareja, así, a la mujer, la puede ver bien por fuera, ¿sí? Que no le da gripa, que no se enferma, ni nada de esa cuestión, pero no sabemos cómo están las vitaminas y desafortunadamente muchos de estos procesos para que se formen órganos requieren cosas tan sencillas, tan elementales como es, por ejemplo, algunos el ácido retinoico, el ácido fólico, todas las vitaminas del complejo B, ¿sí? Mire tan elemental lo de la anencefalia. La pregunta es, hoy día tenemos buen aporte de vitamina B y de ácido fólico. Y yo peleo mucho con los papás, ¿sí? Peleo mucho con los papás y aquí hay una profesora de IQ que me llevó precisamente, ella trabaja con un colegio distrital, el profe María Leonor, y me llevó a darle una charla a los papás porque te nace el almuerzo de los niños. Y no tanto los allá en distrital. Aquí los ve uno ustedes con una bolsita de papas que compran en el de uno, esos de ricos, ese es el almuerzo. Sí, lo llena uno, pero no lo alimenta. ¿Sí? Lo llena uno, pero no lo alimenta. Y saben ese día por qué me llevaron, saben por qué me llevó María Leonora que yo dictara la charla, ¿sabe qué le estaban enviando desayuno los papás a los niños? No, ojalá fuera por mi madre. Aunque sea la cebada, Papas. sopla, pero bueno. Papas. Ojalá fueran papas. ¿Cómo? Vive 100. Porque como eso supuestamente no.
Vive 100. Y empezaron a ver en ese colegio, es un colegio que Riendo queda esos chinitos por todo lado. aquí por la Caracas. Estaban está- enérgicos. ¿Cómo se llama? Flores, ese como una cosa de venta de puras flores. Sí. Ramos y todo eso. Así, estamos así. Hacia abajo, abajo de la Caracas, por la 65. No me acuerdo el nombre del colegio. ¿Sí? Y empezaron un pocotón de chinitos a sufrir de taquicardia. ¿Te acuerdas de ese niño de preescolar que me tocó llamarle el semestre pasado la atención? Porque ¿cómo era? ¿Qué era lo que estaba hablando? Ampe. Y eso uno lo deja correr y uno puede escalera. Pues loco, soñado. Ah, todo hiperkinético, soñado. Buscando una ¿Sí? mamá. Eso le estaban mandando al niño. Y fuera de eso, ¿qué es eso? ¿Vive 100 azul? Ah, pensé que era el Vive 100 azul. Les estaban mandando. Y ni siquiera esos Vive 100 vienen en 2 tamaños ahora. Le mandaban del grande. Que le rindiera. Y los chinitos ya no estaban que queriendo sacaron comerse de- la media mañana del colegio, el almuercito del colegio, sino era Vive 100, Vive 100, Vive 100. Y trague chicle. Claro, es que esos vainas tienen Se los cafeína, eso tienen cafeína y Se pues, los tienen pide. pues para mantenerlo activo, a uno, para mantener el sistema nervioso Sí, activo. la taurina. Y eso, y de esa manera pues le quita el sueño, de esa manera, ¿sí? Lo que hace es dispararle el ritmo cardíaco. Que a él le daba, la mamita tomaba mucho Vive 100 y él tocó darle Vive 100 porque calmara. Claro. Porque ese niño no dormía, no comía, no hacía Sí, nada. el chinito estaba sufriendo síndrome de abstinencia Sí, puede por culpa de pasar. la mamá. Entonces, eso. Abstinencia. Yo hay veces que por lo menos veo cuando ustedes así a veces van, donde yo almuerzo, van algunos chicos y veo, y no piden agricultura. Claro, y, verduritas, ensaladitas, no, nada que ver. Bueno, sí, bueno, dice uno, algo les tiene que alimentar, dice uno, bueno, pongámosle, diría yo un 70% de ese almuercito que es solo la sopa, el arroz, papa y la proteína, la carne, pues algo, sí la alimenta bastantico, ¿no? Pero no tiene el aporte nutricional completo, ¿sí? No tiene el aporte nutricional completo. Entonces, miren esas cositas tan sencillas. Bueno, digamos que me olvidemos. Un poquito. Bueno, tenemos otra patología, hipoplasia renal. Hipo, baja, plasia, formación. Quiere decir que este riñón un riñón es normal y el otro riñón no se desarrolló. Se desarrolló, pero se desarrolló de manera incompleta. Ese también puede ser unilateral o puede ser bilateral. En la gran mayoría de los casos es unilateral. Este es un riñón normal y este es un riñón hipoplásico. Ahora, si lo comparamos un poquitico con la parte de la agenesia, ¿sí? Este sí tiene zonas funcionales. Este riñón, el hipoplásico, tiene zonas funcionales, ¿sí? Entonces no es tan grave la patología, ¿sí? Que sí tiene que cuidarse con dietas y todo. ¿Por qué? Porque hay que cuidar a este señor, al riñón oro. Hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque este funciona, pero está funcionando, bueno, no podría decirles, pero porque todo depende del grado de hipoplasia que tenga, ¿cierto? Estaría funcionando en un 20-30%. Y en el evento que empieza a haber una lesión renal, ¿cuál va a ser el primer riñón que se va a ver afectado? ¿El normal o el hipoplásico? Ese es el primero que entra en falla. Ese es el primero, ¿cierto? Bueno, el riñón ectópico, acuérdense que la palabra ectópico significa fuera de lugar. Profe, Señor. ¿no se le puede dar una mejor vida a un paciente haciéndole un trasplante? Sí, pero digamos que ¿cuál es el problema de los trasplantes renales? Pues que la lista de espera es muy larga. Nosotros no tenemos el hábito o la costumbre de donar ni sangre ni órganos. Perdón la pregunta que voy a hacer. ¿Cuántos de ustedes acá son donantes de órganos? Se supone que por la ley
todos somos donantes de órganos, ¿no? Según la nueva ley, todos somos donantes de órganos. La pregunta es, desde que la ley se hizo efectiva, que fue en el 2020, creo que fue, 2021, que la ley se hizo efectiva, ahora todos somos donantes de órganos, y se supone que anteriormente tocaba era dejar una carta, yo quiero donar mis órganos cuando me muera. Ahora, según la ley, toca lo contrario, yo no quiero donar órganos cuando me muera. ¿Por qué? Porque en teoría, hoy día todos nosotros somos donantes de órganos. La pregunta es, en ese ámbito, pues se supone que cuánta gente no se muere en un solo día, en una sola ciudad y en un país. Entonces uno diría, no, pues ahora chéverísimo, ¿sí? Se supone que las listas de espera deberían, ¿qué? Bajar. Y vaya, mire, la ventana es subiendo. Yo no sé hasta qué punto, ya sí estoy ignorante, porque ni he averiguado, ni he preguntado, ni he leído si esa ley se está haciendo efectiva, porque yo no creo que todo el mundo esté dejando carta que a mí no me saquen los órganos. Yo no creo eso. Pero pregunta, ¿quién es el encargado como tal de hacer ese retiro? Allá en Lausí mantuvimos viva a una niña 3 días esperando a que llegara y nunca llegaron. Sí, eso hasta no que la tiene... niña no se pudo Ya sostener no, más. sí, claro, o sea, ahí el problema son, bueno, uno, la institución. En el caso de ustedes, tuvieron la niña manteniéndola con vida, para que ahí sí ya son de pronto la Secretaría de Salud, el Ministerio, que son los que tienen las bases de datos de los donantes de órganos, de los que están, perdón, donantes no, de los receptores de órganos, de los pacientes que requieren órganos. Entonces ahí creo yo, me declaro ignorante, que debería ser por ese lado. No sé si es falta de, no hay canales de comunicación, en fin, no sé, o la EPS, la EPS avisar al Ministerio, a la Secretaría de Salud, mire, en tal parte tenemos una pacientica bajo estas condiciones, la niña, para que inmediatamente se activen y miren la lista de espera, quién está de primer puesto, llámenlo, hospitalicen rápido a ese paciente, bueno, en fin, hacer todo el protocolo para donar el órgano, para hacer la recepción y la colocación del órgano. Ahí sí no, por lo que les digo, o sea, porque no he leído, porque da como, a mí personalmente me da como rabia que se supone que todos somos donantes de órganos y uno, en vez de ver las listas, cómo se están disminuyendo, lo que uno ve, al contrario, que las listas de espera están aumentando. Profe, Señora. pero eso no tiene que ver en cierta manera como con el tráfico de órganos, el que más plata tenga para comprarla. Pues se supone que, bueno, y listo, perfecto, que fuera eso. Algo de cierto tiene, pero de todas maneras debería estar bajando la lista. Que hombre, que yo soy cisben y necesito un riñón y no tengo la plata, bien. Él está en el puesto 30 y tiene plata, pues llámenlo. Entonces se reduciría la lista de espera, en 1, 2 menos, 3 menos, pero no, uno lo que ve es que las listas están aumentando, las listas de espera, y los órganos se están perdiendo. Y yo tampoco creo que todo el mundo muera de manera trágica, o que todo el mundo muera de manera, digamos, por patología, sí. Obviamente hay unas condiciones, ¿verdad? Pero si el paciente, por ejemplo, tiene un cáncer, ¿cómo le vamos a poner, quitarle ese cáncer donde de pronto, al poco tiempo que le trasplantemos ese órgano al paciente, no sé si de pronto hay una célula neoplásica loca por ahí, y el paciente al año, un cáncer, ahí sí, pues para ponerla María Ramos, la ponemos María La, embarramos, ¿sí? Pero no creo, yo no creo, ¿sí? Y, por ejemplo, ¿cuántos niños también están en esas condiciones? ¿Verdad? Pues ahí sí. Bueno, ¿el riñón ectópico qué es? Pues es cuando se forma un riñón en fuera de lugar. Yo les decía ahorita que se forman 3 segmentos. El primer segmento que se forma es el pronefros. Luego viene el mesonefros y finalmente viene el metanefros. Este es el primero que se forma, este es el transitorio. Este se forma pero solamente para estimular que se forme después ¿quién?
El mesonefros. Por ahí a las 12 horas, 24 horas de que se formó el pronefros, se forma el mesonefros. Y una vez que ya empezó a formarse el mesonefros, desaparece el pronefros. El mesonefros me forma todo lo que es la parte secretora, ¿sí? Me forma todo lo que es ureteres, cálices mayores, menores, pelvis renal, ureteres, vejiga, uretra. Y el metanefro me forma el riñón con nefronas, ¿sí? ¿Qué pasa? Que cuando ellos se forman, ¿sí? Cuando ellos se forman, los riñones por parte del metanefro, de pronto cuando se produce el arrastre, eso tiene que ser bilateral pero por separado, o sea, lo hace de manera simultánea, ¿sí? Pero por separado en cuanto a los testículos, ¿verdad? O sea, cuando los dos testículos van a descender o los dos ovarios van a descender, descienden simultáneamente. ¿Qué sucede acá? Que de repente empezó a descender uno y el otro no, el otro se quedó atrásito. Y entonces, ¿qué pasa? Que el que descendió primero arrastra al otro, que se quedó por allá atrásito. Y entonces, en ese arrastre, hace que el riñón se venga para un lado. Y ese es el riñón ectópico. ¿Qué particularidad tiene la ectopia renal? Que los dos riñones son completamente funcionales. Funcionan perfectamente. No tienen problema. A veces el paciente ni sabe que tiene riñón, ectopia renal, y se lo diagnostican es casualmente. ¿Cuándo? Cuando de pronto le hacen una radiografía de columna lumbosacra porque tiene escoliosis, o porque, ay, que me está molestando mucho la pierna, entonces piensan que de repente una ciática, alguna cosa, y por rondún le mandan también de columna lumbosacra o de la pelvis, y allá se dan cuenta que tiene una ectopia renal. ¿Qué hay que hacerle? Nada, porque él no produce síntomas, no produce síntomas. Y en los casos que por ahí he leído, nunca he visto, en los casos que he leído, ¿sí?, de los pacientes que tienen ectopia renal, se los diagnosticaron accidentalmente y son pacientes añosos. 40, 50 años. Y por eso, pues, no, que el motivo de consulta fue porque él tiene escoliosis, que tiene le habían dicho que tenía la columna torcida y entonces ahora le está doliendo mucho, tiene un lumbago, que no sé qué, que si sé cuándo, y puro no. Ahí fue que se la diagnosticaron. No hay que hacerle nada. ¿Y se puede ubicar ya? No, se deja quieto. ¿Por qué? Porque el otro riñón, el ectópico, se formó bajo la ectopia. Entonces no podemos mover. Otro, el riñón en herradura. Cuando el metanefro se está formando, eso se forma es una sola masa, y luego se separa. ¿Sí? Pues aquí, ¿qué sucedió? Que no se separó de manera completa esa masa, quedó pegadita por un lado. Por lo general siempre va a ser la masa queda, al separarse, queda unida por la parte inferior. Y ese es el riñón en herradura. Siempre que hay riñón en herradura, hay ectopia renal. ¿Sí? Por lo general, ¿dónde quedan los riñones en herradura? A nivel pélvico. No quedan a nivel de flanco, sino a nivel pélvico. Pero son riñones completamente normales. Son riñones completamente funcionales. Cada uno tiene su sistema colector y su sistema secretor y excretor, lo tienen de manera independiente. Siempre. No hay que hacerle nada. Nada. Si una mujer en embarazo tiene ese riñón en herradura. La paciente embarazada es la que tiene el riñón de herradura. Bueno, tenemos ahora la digenesia renal. En la digenesia renal, la característica es que hay un desarrollo anormal del riñón. Hay un desarrollo anormal del riñón. Ese desarrollo anormal puede ser de una parte del riñón o puede ser completamente de todo el riñón. Es decir, puede ser focal o puede ser total, ¿sí? O focal o segmental, es lo mismo.
Obviamente la parte que está digenésica, la parte que está con bajo rendimiento, bajo desarrollo, pues es afuncional, o sea que el riñón, y por el lado que se le mire, ya sea que sea una digenesia segmental, no está funcionando al 100%, no funciona al 100%, algo, ¿sí? Algo de hipofunción tiene. 10, 20, 30, 40, 80, 90% o 100% cuando la digenesia es total. Estos pacientes tienen una propensión alta a sufrir de falla renal, insuficiencia renal. De tal manera que estos pacientes pues hay que cuidarles mucho el otro riñón. Si el riñón digenésico tiene una parte funcional normal, pues hay que cuidarle también ese riñón. Entonces, cuando yo les digo cuidarles, ¿a qué se refiere? Pues la dieta en estos pacientes, principalmente que proteínas. Para un riñón lo que le cuesta más trabajo a un riñón metabolizar son las proteínas, ¿sí? Es lo que le cuesta más trabajo al riñón. ¿Sean carnes o vegetales? Todas las proteínas, pero hay unas que las metaboliza más rápida que otras, hay otras, unas que las filtra más rápido. ¿Cuál es la que más trabajo le cuesta filtrar? La proteína animal, pero carne roja. La proteína animal proveniente de carne blanca es fácil para el riñón metabolizarla, el pollo, el pescado, pero la carne roja, esa carne le cuesta mucho trabajo al riñón filtrarla. Y hay otra hortaliza que le cuesta mucho trabajo al riñón filtrar. ¿Cuál es? ¿La espinaca? No, ¿Rábano? no. ¿El qué? El tomate rojo. Por eso un paciente con falla renal uno le quita el tomate rojo también. Puede comer tomate pero verde, que todavía la proteína es fácil de metabolizar, pero tomate rojo, por eso es que un paciente con problema renal uno le prohíbe pues que coma el tomate rojo y que coma los guisos, porque los guisitos pues las mamás o uno lo hace con tomate rojo, ¿sí? Son las, bueno, carne de res, tomate rojo, y hay otra proteína que le cuesta trabajo y esa es de una verdura. No. Yo cada rato lo nombro. Cuando hablo de cáncer. El arroz no es una verdura. ¿No ha visto los cornflakes de Kellogg's? Arroz soplado, cereal. Es feo. Bueno, a muchos no les gusta. ¿El qué? El brócoli. Señora. Yo tenía entendido que era la cáscara del tomate más que todo. Sí, hay que quitarle la cáscara, pero adentro también de todas maneras el tomate, el rojo es difícil. Bueno, muy bien. Ahora, ese cuidado del riñón también no solamente es con los alimentos, por ejemplo, también otro alimento, la sal, ¿no? Que no lo he hablado. Estos pacientes no deben comer, o deben comer bajito en sal o sin sal. Creo que yo les he dicho a ustedes, ¿cuál es la recomendación? Comerse madre de familia. De gato, marica. ¿Cuántos hijos que tiene? ¿Cuál es la recomendación que durante los 2 primeros años de vida, inclusive hay algunos nutriólogos, nutricionistas que dicen que los 3 primeros años de vida tienen que cuidar uno del niño? ¿Del sereno? Del sereno, sí. De la cola. De la comida sin sal. Sal y azúcar. A un niño, los nutricionistas y pediatras dicen, a un niño no se le debe dar a probar la sal y el azúcar, sino, algunos dicen después de los 2 años, después de los 3 años. Y dañan la flora intestinal. No solamente dañan la flora intestinal, sino que todavía el riñón de ese bebé está en maduración y le cuesta trabajo filtrar el azúcar y la sal.
¿sí? Y nosotros acá cuando ya el pediatra le da permiso a la mamita de meterle alimentación complementaria, ¿de dónde sale el caldito que le dan al principio de la agüita? Pues de la sopa. Y la sopa de nosotros pues está con normal de sal. Esa carga de sal para el bebé es muy alta, para nosotros de pronto está buena, ¿sí? Pero para el bebé esa carga de sal es muy alta. Los juguitos, cuando ya se le empiezan a dar los juguitos, entonces la señora hace el juguito del almuerzo y de ahí le saca para darle al niño en el tetero. El ideal es que un niño no debe probar la sal y el azúcar sino hasta después 2, 3 años de edad. Aparte, por eso hay que hacerle la comida aparte. Ahora, señoras madres de familia, usted que es una que le pelea a su sobrino, a su niño, lo que sea, y le va a pelear a su hijo. No se coma el seco. Desde que se coma la sopa, quedo contenta. ¿Cómo se llama para que Ojalá usted le siga la contraria. Sí, déjeme hacer. Sí. La sopa no alimenta. Usted llévele la contraria. Uy, venga, lo que Se lo voy a decir a mi mamá. ¿Cuánto tiempo demoran ustedes cuando hacen una sopa allá con la, digamos con la, ¿cómo es que se llama? La uyama, la arveja, allá? ¿Media hora o más? Ya todo eso está desnaturalizado, ya es puro bagazo. Le alimenta más un chocorramo con una gasolina. ¿Cómo sería chocorramo? Y hubo un pediatra que sacó eso hace muchos años, colombiano, que sacó eso hace muchos años acá y casi lo linchan. Casi lo linchan. Y el tipo demostró y le patrocinaron en Estados Unidos, venga para acá, su merced, venga para acá, nosotros acá nos lo llevamos, que necesita. Y el tipo se ganó no el premio Nobel, ¿no? Sino un premio en Estados Unidos. Y los créditos, ¿para dónde fue? A Estados Unidos. ¿Por qué? Porque cuando él lo dijo acá en Colombia casi lo matamos al pobre viejo. Era de Cali, creo que era de Cali o Medellín. ¿Sí? Entonces, ahora es que lleguen a la casa vengan acá las mamás a hacerme sindicato. Bueno, sigamos.